Canto desde el negro más oscuro de la humanidad. Canto con la fuerza de los pueblos y su identidad. Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad. Canto por la sangre de los ojos que nos sanarán. Canto para denunciar que el nunca más no era verdad. Canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre tanta noche y entre tanta... Sean todos muy bienvenidos a una nueva emisión de La Esquina del 6, acá por la Radio Extremo, la 96.1 FM del dial. Búsquenlos a ellos en su Facebook Extremo Comunitaria y a nosotros en nuestros canales en Internet, YouTube, Spotify, Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6. Programa número 43 en esta emisión que hacemos por la radio, grabando día sábado en la tarde, medio frío. Por este lado Jaime, por el otro lado Sebastián. ¿Cómo estáis, Seba? Bien, bien, Jaime, acá otra semana más de nuestro programa, nuestro podcast que sale emitido por Radio Extremo y que ya va en su edición número 43, si no me equivoco, y en la cual desmenuzamos junto a... Hay muchos invitados que hemos tenido y otras veces nos ha tocado ediciones en la cual hemos estado compartiendo nuestro análisis, comentarios sobre la realidad nacional, el acontecer. Así que agradecer a Radio Extremo que nos está brindando el espacio y agradecer a las personas que nos escuchan, que se mantienen ahí reproduciendo nuestros podcasts en YouTube y Spotify. Así, pues ahí ya tenemos gente que nos escucha todas las semanas. Sabemos porque la radio también que se escuchaba por allá en el sector de Reñaca Alta y hasta donde llegan sus ondas de frecuencia. Y también su reproductor web, que tienen su reproductor web ahí en la página y donde se puede escuchar toda la programación de la radio, por supuesto, y entre medio de nosotros. Y además se pueden escuchar extractos de nuestros programas, los invitados que hemos realizado. El ejemplo más claro es las definiciones de concepto que nos entregó Jaime Baza en nuestro programa y que salen reproducidas por Radio Extremo en una sección, me imagino, como de cápsula, tratando de buscar informar a la comunidad de todo el acontecer político que está ocurriendo. Así es, ya hemos tenido un variopinto racimo de invitados en este podcast. Pero bueno, ustedes ya saben ya que durante la semana hacemos una especie de resumen acá, comentamos nuestra mirada particular de lo que ha ocurrido en el acontecer político nacional, y esta semana no va a ser menos, Sebastián. Esta semana, bueno, uno de los primeros temas que traíamos acá para conversar un poco entre los dos tiene que ver con la pandemia, que esta última semana hemos estado conversando con candidatos a la alcaldía, candidatos constituyentes, pero entre medio sigue este tema de la pandemia que no para, los casos siguen aumentando a nivel regional y a nivel país, con topes impresionantes de casos en la zona de Valparaíso en particular, y en la quinta región en su totalidad. Ya tenemos, creo que hasta ayer se contaban sobre 500 casos diarios en la zona, llegando a un pic del verano con respecto a la pandemia. A pesar de que ya sabemos que se inició la vacunación, este pic de casos sigue habiendo casos críticos. Se habló también durante la semana de un posible colapso de camas UCI en la región, lo que haría que mucha gente tuviera que ser derivada a camas críticas de otras zonas del país, hacer traslados interregionales para poder atenderlos. Está difícil la situación, Sebahía. Claro, y justamente se da 2 semanas después de que fuera la última semana de febrero, la cual, si uno anduvo deambulando entre Valparaíso y Viña del Mar esos días, porque le tocó hacer alguna actividad, le tocó realizar algo,
se habrá dado cuenta de que había gran cantidad de personas, por lo menos recuerdo en las tardes cuando bajé esa semana, gran cantidad de gente, a pesar de que no estaba el Festival de Viña como evento, pero sí me parece que el tema estival igual se mantiene como presente, como que igual había fuerte presencia de personas quizá vacacionando. Era muy notorio porque aquellos que somos residentes de la ciudad Jardín nos damos cuenta cómo son los días de semana y cómo son los fines de semana con gran cantidad de personas. Y estábamos hablando de que esto era dentro de la semana misma, entonces la última semana o últimas 2 semanas de febrero son bastante concurridos, y eso sucedió al menos desde la apreciación que tuve tras presenciar los tacos, tras presenciar gran cantidad de personas. Entonces estamos viendo el efecto mismo de todo esto. Creo se cuestionó fuertemente el tema del permiso de vacaciones, una medida que fue bastante polémica, pero que ahora se está viendo las consecuencias, y en la cual extrañamente estamos viendo cómo la ciudad de Valparaíso entró en cuarentena y la ciudad de Viña del Mar no. Eso es raro, es paradójico, porque son comunas que prácticamente están entrelazadas, son una conurbación, son ciudades que prácticamente están integradas y conectadas por muchos lados, entonces como que es muy difícil hacer una distinción donde comienza el paraíso, donde comienza Viña, y ahí empiezan todos los enredos que por lo menos la gente de este sector de acá, de la parte alta, que conecta cercanamente con Valparaíso, ha demostrado. Bueno, de hecho, uno de los fenómenos que sucedió durante la semana respecto a lo que tú dices fue este colapso de la Avenida España, resultado del control o esta barrera sanitaria que se puso ahí a la altura de Caleta Portales. Entonces, lo que produjo atrasos, se hablaba acerca de el doble de tiempo que te demorabas de ir de Viña del Mar a Valparaíso, te estabas demorando en ese minuto por el tremendo taco que había desde Caleta Portales hasta la salida de Álvarez en Viña del Mar. Entonces, son medidas públicas difíciles, es una medida difícil en términos de todo, en términos de desplazamiento, por el tema de que entre ambas comunas, como dices bien tú, tenemos gente que trabaja en ambas comunas de ambos lados, uno se trasladan a Viña, otro de Viña a Valparaíso y al revés. Entonces es muy difícil de controlar todo eso. El tema de los contagios, el virus anda en el aire, entonces como es muy complicado que poner una barrera y decir ya de aquí para allá va a haber cierto control de la pandemia. Sabemos que eso no ha tenido éxito. De hecho, que fue una de las primeras medidas que se tomó el tema de las cuarentenas. No sé si te acuerdas, Seba, cuando el ministro de Salud de ese tiempo, Mañalich, hablaba de esto de las cuarentenas dinámicas, y hubieron críticas en los diferentes municipios de la capital, en Santiago, puesto que pasaba lo que está sucediendo hoy día con Viña del Mar y Valparaíso, donde tenía comunas como Providencia, que colinda con Ñuñoa en algunos puntos, y no sé, pues Providencia estaba con cuarentena y Ñuñoa no, y los divide una calle. Entonces, pucha, el virus no entiende de nombres de calles ni cuadras, pues entre Viña del Mar y Valparaíso pasa algo muy, muy similar. Y además de todo esto, hay que agregarle que en el mes de febrero se anunció la desvinculación del Ceremi de salud. Entonces, cuando se comenzó a vacunar masivamente a las personas en la región, no contábamos con un Ceremi, con una figura en la cual recayeran decisiones políticas de ámbito nacional, pero en la región, y en la cual pasó mucho tiempo hasta que fuera nombrado el nuevo Ceremi, y también con problemas también como el anterior Ceremi, que también se contagió. También habría también
adquirido el COVID-19, al menos esta semana se anunció todo aquello. Pero más allá de esto que puede ser el tema del contagio del Ceremi actual, pasamos mucho tiempo sin una figura preocupada de esto, de esta gestión. Se notó en el tema de la vacunación en Viña del Mar, se notó en la falta de visión con respecto al tema de las cuarentenas que se iban a dejar caer, y podríamos de alguna forma decir que esta misma mezcla de factores, las vacaciones, este permiso de vacaciones, más la ausencia de una figura sanitaria y también, que cumple también funciones políticas, se conjugaron para tener prácticamente un escenario peligroso, ni siquiera entrando en otoño, o sea, ni siquiera en otoño pleno, por decirlo así, sino en marzo. Bueno, de hecho, sabemos que en un año común, en esta fecha, en marzo, abril, cuando empiezan ya a aparecer los primeros ápices de frío acá en la zona, estamos de lleno al otoño y a pocos pasos del invierno, afloran enfermedades como la gripe, ¿cierto? Esa gripe estacionaria, el resfrío común también. Y a esto hay que sumarle que, viendo el otro extremo terráqueo, el lado norte, con el otoño y el invierno se acrecentaron los casos de COVID. Hablemos de Europa, Estados Unidos. A nosotros se nos habla de una tercera ola. Yo sigo diciendo que nunca salimos de la primera. Hemos estado transitando la pandemia sin tener mayores bajones de la misma. Se han mantenido los niveles y se han ido incrementando con el tiempo. Ahora, Sebastián, yo creo que la reflexión que hay que hacer también es respecto al mensaje del gobierno central, porque hemos visto que este gobierno en particular ha caído bastante en el tema de los exitismos. Ahora lo vimos con el tema de la vacuna, que a Chile se le ha floreado internacionalmente por el tema de la vacunación, ¿ya? Está dentro de los países con más vacunación, y de hecho se ha colgado el gobierno, el ministro, como para hablar de aquello y decir de que estamos súper bien. El tema es que se genera esa visión en la población de que al vacunarte, al ponerte la vacuna, se te genera inmunidad casi inmediatamente y ya estamos listos para salir y podemos reactivar el país, podemos todos volver a trabajar. Se genera esa visión de que existe cierta seguridad al momento de vacunarte, pero científicamente está comprobado que no es tan así. Primero se tiene que lograr esta famosa inmunidad de rebaño, que el mismo ministro ha dicho que se podría conseguir en Chile a mediados de junio y julio, o sea, estamos a meses de eso. Yo creo que hay que bajar un poquito el tono del exitismo y hacer esa reflexión respecto a que el tema de la vacunación no es la solución total, es una solución complementaria. El virus está en el proceso, estamos viviendo esta pandemia, es una pandemia mundial. Que se vacune Chile y que sea uno de los mejores del mundo da un poco lo mismo, porque si el país de al lado no tiene la misma efectividad, igual vamos a tener contactos con los vecinos y el riesgo de contagio va a seguir existiendo. Existen nuevas cepas que todos los días sabemos, la famosa cepa brasileña, que ahora se volvió a encontrar una nueva cepa brasileña, la cepa inglesa, que son de mayor contagio. Al final, creo llegar al meollo del asunto, que tiene que ver con esta reflexión, Sebastián, de tener cuidado con los exitismos, ¿ah? En el mensaje, por lo menos. Sí, eso ha caracterizado a este gobierno, tratar de buscar cualquier formas para buscar poner de relieve el hecho de que tienen una buena gestión, de que lo han hecho bien, pero recién las personas empiezan a generar inmunidad contra el COVID-19 a la segunda dosis, ¿ya? La segunda dosis empiezan a generar la inmunidad después de 7 días. Entonces, como tú señalas, yo creo que habría que ser bastante humilde en ese sentido, bastante cauto, porque por un lado, claro, nos felicitan a nivel de vacunación y todo esto, pero por otro lado está la tendalá y está la escoba con el
el avance de la pandemia. De hecho, el avance ya llega a niveles que ya el virus está diseminado en la comunidad y no hay forma de detenerlo. Lo posible sea de que los efectos tras las vacunas no sean de tanta gravedad, pero estas situaciones que lo comunicacional es manejado por el gobierno, por el tema de las decisiones políticas, ha hecho mucho daño, porque claro, con este exitismo o este falso exitismo de que estamos, no sé, como a los niveles de Israel o de Inglaterra en el tema de la vacunación, pero por otro lado tenemos tremenda escoba con el tema del seguimiento del virus, que nunca se ha podido realizar bien, que en parte también se debe a que muchas veces no existen los recursos, el diseño estratégico para eso, y además la comunidad tampoco ha aportado mucho en el sentido de no querer decir de alguna forma quienes compartieron por el hecho de incomodar a las otras personas con respecto a, no sé, trabajo y cosas así. Entonces, claro, muy bien como tú señalas, el tema comunicacional errático y a la vuelta de la esquina de una elección súper importante como la elección del 11 de abril. Sí, bueno, y de eso vamos a conversar yo creo que más tarde en el programa, Sebastián, porque ahora nos toca irnos a una pausa musical. Así que vámonos a eso, a esa pausa musical, y a la vuelta seguimos conversando acá en la esquina del 6. Estamos de vuelta acá en la esquina del 6, acá por la Radio Extremo, la 96.1 FM del dial. Ustedes lo hacen en su Facebook Extremo Comunitaria, en su página web www.radioextremo.cl. Y ustedes saben que nosotros estamos colgando este podcast radial en nuestros medios en la web. Somos parte de Nueva Aurora Medios, así que estamos ahí en el canal en YouTube y en Spotify, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Estábamos hablando acá con Sebastián respecto al tema de la pandemia, pero también hay otras cosas que han estado pasando en el país, en este país medio nuboso que tenemos, en este Chile medio nuboso, donde cualquier cosa parece despertar las llamas del infierno, como lo que pasó esta semana con respecto al retiro de esta estatua del general Baquedano, este héroe de la guerra del Pacífico militar, retirado ahí desde la Plaza Italia o Plaza Dignidad, como la quieren llamar, en Santiago, ahí en el borde de las comunas de Santiago Centro y Providencia, Sebastián. Una cuestión que desató la ira
de un grupo de personas que fueron incluso a rendir tributo. Un tributo también de parte de personal del ejército al momento en que retiraban la estatua. Y también eh, las manifestaciones de algunas personas que también fueron ahí a ver cómo se retiraba la estatua, sacaron por ahí algunas ofrendas florales y todo el tema. Yo no sé, ahí cuál sería la reflexión, Sebastián, porque a veces caemos en ese simplismo que significa una estatua en una plaza, que la verdad que está bien lejos de ser la Maidán ucraniana, digamos, como nuestro invierno rojo, está bastante lejos de eso. Eh, pero que se ha transformado en un símbolo de conquista, pareciera ser, ¿ah? Porque en un momento, durante todo el día, la tienen los carabineros y después de las 6 de la tarde la toman los manifestantes y después la retoman los carabineros y la retoman los manifestantes y es una serpiente que se muerde la cola todos los días y se ha transformado como una zona de conquista, ¿sí? Sí, exactamente como tú lo dices. Yo creo que a esta altura ya la estatua y todo lo que representa la Plaza Baquedano, o Plaza Dignidad, o Plaza Italia, como quieran llamarle, tiene que ver con el tema del poder, yo creo. O sea, lo simbólico, el hecho de que se haya retirado, sacado por producto de los daños que se habían realizado por la serie de capas de pintura que le habían instalado, que le había perjudicado, tiene que ver con este gallito que ha mantenido la gente movilizada en el sector, que de alguna forma le cambió el rostro y le cambió el nombre a la misma plaza, y que la autoridad de alguna forma, queriendo tener el control de todos los espacios de la ciudad, ya busca de alguna forma dar una señal comunicacional eh, de que se va a volver a restituir después de los arreglos que se le van a hacer, pero yo creo que ya a esta altura la figura del general Baquedano, como estatua y como figura simbólica, yo creo que es bastante difícil que la vuelvan a colocar. Puede ser que hayan intentos por colocarlo, e incluso puede ser de que se coloque, pero el hecho mismo de que represente el daño que se le provocó a las comunidades mapuche, el hecho de esta figura de este general, aunque no ha sido como categórico los historiadores en el sentido de decir que él efectivamente fue una figura clave, sino más bien participó, pero había que ver o analizar si es que lo hizo con mayor profundidad, pero el hecho mismo de que lo haya realizado ya marca una figura contradictoria. Y lo que ahora se está viviendo como discusión es qué figura realmente nos une. O sea, qué cosa nos podría unir para que nos generara controversia. A unos pasos un poco más allá de esa misma plaza, de esa misma rotonda, está la figura de Manuel Rodríguez, que no ha vivido la misma suerte que la del general Baquedano, en la cual incluso hasta con una esmeriles angulares trataron de cortarle las patas al caballo Diamante, que creo que es el nombre que tenía el caballo del general Baquedano, y en la cual ya por lo menos habían dos patas ya semi cortadas, lo que posibilitaba de que la figura cayera con todo. O sea, era muy posible de que pudiera haber caído esa imagen, o podríamos haber visto esa imagen de ver a esta figura del general Baquedano cayendo desde la plaza, producto de la acción de los manifestantes que se han hecho presentes ahí. Que hubiese sido una imagen potente, porque Baquedano de alguna forma representa al ejército de Chile, ya fue un general de ejército, y en la cual el mismo ejército también se hizo presente cuando retiraron la estatua, con una imagen bastante, no sé, como por decirlo así, a nivel simbólico bastante como, no sé, como
como llamativa, como una cosa como de un país como antiguo, el tema de haberle rendido honores. Quizá dentro de su propio espacio se podría haber dado, pero había un toque de queda, el tema de los ruidos a esa altura de la noche, no sé, es como que yo hago lo que quiero, así en cualquier lado, en cualquier espacio, porque soy el ejército de Chile. Creo que eso mismo va como condimentando todo, y hace ver como que hay como un duelo con respecto a esta figura y el poder que simboliza, que en el fondo es en una de las principales arterias del país, una de las plazas principales. Tenemos puesta nuestra figura y de alguna forma lo que el pueblo, de alguna forma los manifestantes puedan realizar, no importa poco y nada. Ahora me hace pensar este tema, no solo la figura de Baquedano, sino otras cosas que pasan en el país. Cómo de alguna manera el país está transitando a, de alguna manera, removerse antiguas ataduras, de alguna manera también sacudirse este normalismo, ¿ya? Este normalismo medio militarizado que ha tenido siempre nuestra sociedad, porque la sociedad chilena es una sociedad que ha vivido su normalidad en torno a figuras más militares. Sabemos, en nuestro colegio, cuando nos enseñan historia, generalmente esto va saltando de héroe en héroe militar. También es cosa de ver cómo nos uniformamos para ir al colegio, es cosa de ver a los liceos desfilando para el 21 de mayo, todos con sus bandas de guerra. Y nuestras principales fiestas también tienen que ver mucho con eventos bélicos. Tengo la sensación de que estas nuevas generaciones de jóvenes de alguna manera se han ido desprendiendo de esa historia chilena, de ese orden estricto, militarizado, que te obliga a ir al colegio con el pelo corto, que te obliga a ponerte los zapatos de escolares negros, y eso muchas cosas. Yo creo que ya a esta generación como que le causa mucho resquemor ver una policía uniformada que anda con carabinas, con una vestimenta, digamos, que es más militarizada que de policía, porque en otros países vemos como las policías tienen otro tipo de uniformes, digamos, se mezclan un poco más con la sociedad civil. La policía nuestra sigue siendo una policía militar, digamos. El tema de lo militar en Chile sigue siendo una cosa que causa cierta resquemor porque van por un camino diferente, ¿eh? Como que la sociedad civil nunca ha logrado controlar al 100% de lo que sucede en los cuarteles militares, como no se metan con ellos, ¿ah? Que ellos están haciendo su pega, no se metan con ellos. Entonces la sociedad no se integra ahí, y eso es lo que me da a pensar a mí, pues, o sea. Exacto. Ahora si hablamos del ejército de Chile como ejército, como institución, han habido varios episodios en la historia de Chile en la cual el propio ejército de Freire fue desmantelado. Hubo un conflicto en la cual ganaron los sectores conservadores, en ese conflicto famoso de cuando se está configurando la república y en la cual se estaba pensando en un federalismo. Y ese ejército que fue el ejército libertador fue vencido. Ramón Freire tuvo que exiliarse y se formó otro ejército a la usanza y el liderazgo de Diego Portales. Y en el mismo conflicto de 1891, ya, en la cual nuestras ciudades de Concón o las ciudades de Placilla se vivieron fuertes conflictos bélicos para resolver esto mismo, ya, y en la cual nuevamente uno no sabe cuál es el ejército nacional, pues cuál es la raíz de este ejército, a quién
si realmente tiene que ver con el alma nacional, con su propio pueblo. Y lo que vemos es totalmente distinto. O sea, vemos un ejército muy fuertemente vinculado a los sectores oligarcas o sectores dominantes de la sociedad. Si no, no entenderíamos una respuesta del día viernes en el cual la fuerte cantidad de carabineros que están a cargo del orden público y que también se desprende también porque en un principio había sido un departamento, o no sé si la palabra correcta es un departamento, pero era como una pequeña incisión, una pequeña un pequeño un pequeño rótulo que se le había dado al ejército de formar una fuerza la cual pudiera resolver los conflictos en la calle. De ahí nace Carabineros, ya. Entonces hay un vínculo entre ejército y carabineros bien estrecho. Entonces de ahí se entiende de que la fuerte presencia de Carabineros el día viernes custodiando, ¿no? Que en estricto rigor, ¿qué se estaba custodiando? ¿Qué era lo que...? O sea, era una plaza totalmente dañada, totalmente, no sé, sin pasto, una imagen bastante sorpresiva para un extranjero, yo me imagino, una persona que no entiende los conflictos de nuestro país, pero ver ese despliegue, el gasto público en eso es sorprendente. O sea, realmente se podría hacer mucho con esos fondos públicos, con el tema del combate del COVID, la mejora en la educación para poder enfrentar este tema de las clases a distancia. No sé, hay muchos temas urgentes y vemos cómo hay una preocupación extrema en custodiar algo que realmente está generando más divisiones que nada. Bueno, dentro de lo simbólico es eso, ¿no? Esa división simbólica de un pueblo que tal vez pareciera no estar tan dividido, Sebastián, ¿eh? Con la última elección, o sea, con las últimas votaciones por el tema este de la constituyente, se vio un pueblo que realmente no está dividido en su alma. Puede estar dividido en otras cosas, pero en el fondo parece no estar dividido, como que el Chile está consciente y necesita un cambio urgente en las raíces de su política, en las raíces de cómo miramos el futuro. Y eso es algo importante a vislumbrar ahora. Se nos viene la votación constituyente en abril. Ayer partió la famosa franja electoral, donde se mezclan constituyentes, se mezclan gobernadores y se mezclan alcaldes también. Tenemos mucho que mirar, tanto en lo local como en el macro. Tenemos que votar por los alcaldes acá en Valparaíso, Viña del Mar, la zona interior. Tenemos que votar por un gobernador que espera ser una figura que no aportará mucho, pero algo tiene que aportar. Y yo creo que lo más importante que es el tema de la constituyente. Y Sebastián, ahí, como te decía ayer, se vio este inicio de la franja política y realmente fue algo medio vergonzoso ver cómo la balanza se inclinaba hacia un sector, el sector justamente que impugnó la posibilidad de esta constituyente se formara, la posibilidad de una nueva constitución, con bastantes minutos dentro de la franja, y los independientes con muy pocos minutos. Y la verdad, una salsa de independientes que en realidad uno como que no entiende muy bien en esos pocos minutos, en esos pocos segundos que le dan para hablar, cuál es su postura o su visión política del país, siendo una elección tan relevante por ser. Exacto, y que a todas luces, al parecer, veremos una elección de 2 días, producto del tiempo que requiere cada uno de los votantes para poder emitir su sufragio. Y claro, como tú señalas también, claro, comunicacionalmente se ha ido como instalando esta división en el país, totalmente mediatizada, construida, de un país que está dividido y en el fondo, claro,
como tú bien señalas, en la elección pasada del plebiscito mostró que la ciudadanía, la gente que ejerció su derecho a voto, que pudo de alguna forma demostrar una opinión política, manifestó que quiere cambios profundos en este país, y qué más profundo que la Constitución. Bueno, Seba, de eso vamos a estar hablando seguramente en los capítulos que vienen, porque se nos aproxima paso agigantado el tema de la elección por constituyentes, alcaldes y también gobernadores. Pero ahora nos toca irnos a una pausa musical. Vamos a ir a esa pausa musical y luego vamos a seguir conversando aquí en la esquina del 6. Estamos de vuelta acá en la esquina del 6, a través de la radio Extremo, que está acá en el día 96.1 FM. Están escuchando este podcast, que es la esquina del 6 por este lado, Jaime por el otro lado, Sebastián. Estábamos hablando acerca de lo que pasó ahí con la estatua del Baquedano y el simbolismo de lo mismo, del retiro de esta estatua. Pero también hay cosas que han estado pasando en la región, Sebastián, con respecto a la alcaldesa Virginia Reginato, ahí en Viña del Mar. Supimos durante esta semana que el TER finalmente sancionó a la alcaldesa. Tú sabes más acerca del tema, así que ahí nos podéis dar como un barniz más amplio del mismo. Bueno, claro, sí, hace aproximadamente ya a esta altura casi 2 años, el Consejo Municipal había presentado en el TER, había presentado los antecedentes
para la destitución de la alcaldesa por notable abandono de deberes, sustentado de alguna forma bajo la propia investigación que había realizado el Contralor General de la República, ¿ya? Una de las contralorías y auditorías más grandes que ha realizado Contraloría en su historia, ¿ya? Esto por la gran cantidad de funcionarios que tuvieron que desplegarse para realizar esta auditoría interna, y en la cual arrojó de alguna forma bastantes claros, o sea, bastante oscuros, mejor dicho, en el municipio, sobre todo en el tema de las horas extra. No es sorpresa para la comunidad de que prácticamente hay otro municipio levantado por el tema de los honorarios. Es mucha cantidad de personas trabajando, y muchas familias también, ¿ya? O sea, eso es clara señal de una tremenda corruptela a la interna del municipio, en la cual, claro, si podemos decirlo, claro, está dentro de lo legal, pero yo creo que limita en muchos casos con lo ético, ¿ya? Y lo moral. Por el hecho mismo de que dirigentes vecinales están incluidos en el municipio, eso me parece grave, porque de alguna forma no se logra dar cuenta de la opinión de la comunidad desde la autonomía, más bien funciona en una relación clientelar. Bueno, tras esos dos años en que se presentaron documentos y antecedentes, ya esta semana se pudo ratificar este pronunciamiento del TER, de este fallo, y en la cual no considera que Virginia Reginato tuvo abandono de deberes, y la convida de alguna forma a una multa, ¿ya? Que tiene que ver con el 50% de su sueldo municipal, y además de apartarse un mes de las funciones de la alcaldía, ¿ya? Y estamos entendiendo de que estamos prácticamente ya en tierra derecha a un mes de esta misma elección. Entonces es paradójico todo lo que ha ocurrido con esta sentencia. O sea, también fue removido, pero ya en el ámbito ya judicial, no en el TER. También se han presentado querellas y también se han presentado solicitudes de cambiar al fiscal, producto de la cercanía que tendría con la alcaldesa, ¿ya? Entonces vemos cómo en la región o este municipio de Viña del Mar de alguna forma tiene fuertes vínculos con otra esfera, ¿ya? Del mundo público, y en la cual nos hace dudar notoriamente sobre esto mismo de esta sentencia. O sea, nos deja de alguna forma como asombrados, como viendo a través de investigaciones como la misma de la Contraloría que entrega una sentencia, y vemos cómo de alguna forma estas figuras que le han hecho tanto daño en el patrimonio municipal, desviando recursos quizás hacia dónde, ya generando, bueno, ya eso entramos en todo un tema de especulación, pero que no está comprobado, pero o sea, nos deja unas tremendas dudas con respecto a muchas cosas. O sea, y más encima se presenta esto de que pueda de alguna forma ir nuevamente como cargo o como autoridad, como edil, que es ser concejal. Entonces, de verdad es tremendamente sorprendente y una señal súper errada para el momento que estamos viviendo, el momento político. Bueno, de hecho,
ahí lo que le da a uno para pensar es esta señal de la que tú hablas, puesto que se ha visto, de hecho en este mismo programa se ha hablado por nuestros invitados, del tema del cuoteo político que llega incluso a niveles como el Tribunal Constitucional. Entonces hay figuras que postulan que se debiera eliminar el Tribunal Constitucional por lo mismo, o por lo menos regirse de otra manera respecto a este tema del cuoteo político. Bueno, del tema que tú hablas da para especular bastante respecto a ese tipo de cosas, puesto que en general cuando existen amiguismos en la política o gente que pertenece a un mismo sector político, terminan pasando episodios como este, ¿ya? Porque si tenemos, hay que poner el contexto de que la Contraloría determinó de que sí estaba pasando esta desviación de dineros hacia funcionarios, digamos, municipales. Se habla acerca de más de 56 millones de pesos, si no me equivoco, ahí a lo mejor tú manejas mejor la cifra, Sebastián, pero una cifra alta en dinero. Eh, y estamos hablando de la Contraloría, eh, el órgano encargado, se supone, de fiscalizar los organismos del Estado. Entonces, o sea, si la Contraloría te dice que está pasando esto, entonces, ¿por qué este tribunal, digamos que, bueno, vela por otras cosas, pero es parte también del sistema político, eh, no dicta una sentencia que sea más ejemplificadora? O sea, lo que estamos diciendo es, ok, puedes tú no darte cuenta de la desviación de platas, y como no te diste cuenta, sí puedes participar en una próxima elección. El no darse cuenta es una cuestión media arbitraria, o sea, cualquiera podría decir eso, pero me imagino que si hay una revisión por parte de la Contraloría, eh, se hace casi medio imposible que quien estaba a cargo del municipio en ese minuto no supiera de esta desviación de dineros. ¿Ah? Y eso a todo nivel, ¿eh? A todo nivel. Hemos visto los casos del Melico Gates, el Paco Gates y todos estos que han aparecido en torno a la corrupción dentro de instituciones. Bueno, acá también, en lo político, en la municipalidad de Viña del Mar está pasando un caso similar, ¿ya? Es un tema de corrupción al final, porque esa es la palabra que hay que utilizar para este tipo de cosas. Eh, y como dices tú, esta señal que se da es como, bueno, no te garantizamos de que puedas seguir participando, pero tampoco te lo ponemos, o sea, tampoco te cerramos la puerta, sigues participando del sistema. Entonces, bueno, así es como caen las democracias, por ahí, como dice el título de un libro, ¿eh? Cuando se mete este germen de la corrupción en todos lados. No, y lo otro también es como las instituciones o las personas a cargo de las instituciones, porque las instituciones están constituidas por personas, ¿ya? Y en ese sentido, ¿cómo no darse cuenta de alguna forma de lo que se está fraguando de alguna forma atrás, este ocultamiento o o esto esta sentencia, un 50% de su sueldo o un mes de apartada del cargo? Lo que en el fondo se está gestando es nuevamente el malestar, o sea, el malestar ciudadano, o sea, un sentir de que prácticamente las instituciones no están funcionando, no cumplen su función, de que de alguna forma la gente está desprovista de todo, de toda mecanismo en la cual puedan ejercer maniobras de alguna forma o posibilidades de rectificar esto en el camino, y vemos cómo sí o sí llegan a duras penas para ser candidatos, pero en el fondo el daño que se le está haciendo a la propia gobernabilidad o administración municipal o en todos los casos donde se da esto, daña y corroe todo hacia abajo. Entonces no es posible que después nos preguntemos por qué se provocó esto, por qué ocurrió aquello, por qué de alguna forma la ciudadanía reacciona de esta forma. O sea,
presenciando actos que en otras partes del mundo serían fuertemente castigadas, o sea, pero no, pues en este caso acá más encima se le da la oportunidad en una instancia de que pueda presentarse a la concejalía, pero por otra parte estaba relegada, o ya veíamos cómo podía dejar el municipio, pero a pesar de eso el empecinamiento de querer volver al municipio ya es una cosa ya que es una obsesión. O sea, hay personas que cumplen un ciclo, creo yo, dentro de una administración. Ya hay nuevas formas de entender la ciudad, hay nuevas formas de entender la vida ciudadana, las ciudades, los problemas que se viven, pero ya cuando llevas tanto tiempo, ya la cosa yo pienso que ya que no se responde bien, no se responde acorde. Yo creo que en ese sentido ya hay que dar un paso al costado, y el poder de alguna forma es una droga y hay personas que se sienten seducidas por esa droga y quieren seguir hasta la eternidad prácticamente una monarquía municipal. Y el problema grave es que las comunidades o la ciudadanía espera solucionar problemas que muchas veces se pueden resolver, pero falta quien pueda de alguna forma entender estos problemas, estos sentires, y pueda transformarse en soluciones. Bueno, a veces también un cambio de enfoque, ya lo decía Einstein, ¿cierto? Cuando resolvió un problema, si sigue resolviendo el problema de la misma manera, va a tener el mismo resultado. Bueno, acá va a pasar lo mismo, o sea, si sigue la misma administración, con una misma mirada, digamos, bueno, van a seguir habiendo los mismos resultados. Es bueno también revisar las posibles alternativas, sobre todo una municipalidad que está bastante alicaída, ¿eh? En términos de resultados financieros, por lo menos, siempre con números rojos. Entonces, bueno, tema complejo, Sebastián, tema complejo. Pero bueno, estamos llegando ya a este final de la esquina del 6, una semana extremadamente extraña, ¿eh? Con el tema de los casos de COVID que siguen aumentando, con el tema de la vacunación, que ha sido una campaña exitosa, sí, eso hay que decirlo, pero también hay que decir que el virus sigue ahí y que los problemas con la pandemia siguen y han estado aumentando. Entonces el mensaje es a estar con lo suyo, a cuidarse, a no salir en la medida de lo posible, no salir, mantenerse en las casas. Y nada, esto se va a acabar en algún minuto. Y bueno, nosotros vamos a estar acá en la esquina del 6 para seguir acompañándolos en este podcast todas las semanas, pues, Sebastián. Seba, se acaba el programa, unas últimas palabritas y nos despedimos. Nada, bueno, como tú dices, nos estamos acercando a abril, ya al otoño. Se nos viene nuevamente el frío. El virus logra de alguna forma estar en el ambiente por más tiempo a través del frío. Lo recubre una proteína, entonces es posible que sea un ambiente más propicio para el contagio. Así que pues, vamos a ver si efectivamente la vacunación tiene su efecto. Esperemos que sea así, porque ha sido una tremenda dificultad a nivel de salud la pandemia, y no hemos sido capaces de controlarlo en ningún momento, y esperemos de alguna forma de que mejoren los resultados. Así que y también en la ciudad de Viña del Mar estamos a la espera de que posiblemente caigamos a una cuarentena. Ya pues Seba, entonces nos estamos despidiendo de todos. Esta ha sido la última edición de la esquina del 6, programa número 43. Y nos despedimos de todos hasta una nueva emisión por acá, por la Radio Extremo. Sigan en sintonía de la Radio Extremo, la 96.1 FM del dial. Búsquenlos en su Facebook, Extremo Comunitaria.
y a nosotros pongan los me gusta, compártanlo, nuestro programa ahí en YouTube y en Spotify, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Chao, Seba. Hasta la próxima emisión. Chao, chao.